Ok, buenas tardes. Mi nombre es César Reginaldo, estudiante de la carrera de Ingeniería en Ciencias y Sistemas en CUNOC, USAC. Buenas tardes, ingeniero. El día de hoy pues voy a presentar la distribución Linux que decidí instalar. En este caso yo escogí la distribución Fedora. Como pueden ver acá, bueno, voy a abrir una terminal para mostrar que estoy realmente en Fedora. Ya realicé la instalación de algunos programas. Voy a proceder a explicar también cómo se instalaron y cómo se maneja más o menos el gestor de paquetes de acá. Bueno, Fedora es una distribución GNU Linux para propósitos pues básicamente generales basadas en RPM. Es básicamente caracterizada por ser un sistema estable y mantenida por una comunidad internacional de ingenieros, de desarrolladores, que básicamente informan de fallos y prueban nuevas tecnologías. Fue lanzada en noviembre del 2003, es decir, que ya tiene básicamente 19, ya va a llegar a los 20 años, es decir, que ya tiene un recorrido bastante largo. Y actualmente está bajo las licencias GNU y GPL, entre otras, básicamente son las principales. El proyecto Fedora está patrocinado por Red Hat. De hecho, está basada en Red Hat. Y pues Red Hat ha decidido patrocinar Fedora. Pero en este caso, a diferencia de Red Hat, del sistema operativo Red Hat, es completamente libre. Entonces es una parte, es un plus básicamente para los usuarios. Tiene una amplia edición de versiones, como lo voy a mostrar acá en el navegador. Tiene varias versiones, básicamente. La versión en la que yo estoy, obviamente, es una workstation, pero también tiene versiones para servidores, como lo podemos ver acá. Tiene workstation y tiene también versiones para Internet of Things, que básicamente, como indica acá, proporciona una plataforma de código abierto, esto es lo realmente interesante, de confianza con una base sólida para ecosistemas de Internet of Things. Entonces, básicamente, Fedora tiene básicamente de todo y no tiene nada que envidiarle a otras distribuciones. Su gestor de paquetes es RPM, es decir, que los comandos para instalar, actualizar, eliminar aplicaciones, pues son distintas a como lo son en distintas distribuciones, como por ejemplo en Ubuntu o Debian, pues es apt, entonces acá cambia un poquito, lo voy a mostrar más adelante. Una de las razones por las que yo escogí Fedora es porque acá en la página está DistroWatch, pues Fedora lista como una de las distribuciones Linux más usadas. De hecho, acá, pues, si se pueden dar cuenta, está en el lugar número 9. Entonces esto ya lo hace eh, una distribución realmente utilizada y yo sentiría que realmente potente por todas las opciones que realmente Fedora nos muestra. Como le decía, su gestor de paquetes es RPM, entonces básicamente acá cambian muchas cosas. También una de las cosas por las que yo decidí utilizar Fedora es porque entre la comunidad se tiene el rumor de que Fedora es la distribución que usa Linus Torvalds y realmente él pues lo ha dicho públicamente, bueno, en varias entrevistas, en algunas que yo he visto, es de que prefiere distribuciones sencillas y amigables para el usuario. De hecho, le fascina o le gusta Ubuntu porque dice de que tomaron Debian y que Ubuntu hicieron algo mucho más amigable, perdón, para el usuario. Entonces, él piensa que no tiene tanto sentido hacer distribuciones como que complejas para el usuario y realmente luego hay muchos usuarios que quizá tienen ganas de probarla, pero por lo complejo, entonces mejor como que no. Fedora pues tiene una instalación sencilla y rápida. Todo es bastante intuitivo. Básicamente es configurar el idioma, el teclado, fecha y hora, la partición de los discos, que pues en mi caso yo lo dejé por defecto tal y como lo, lo indicaba el instalador. De hecho, vamos a ver acá cómo nos dejó básicamente los discos. Nos dejó una partición para el boot, nos dejó una partición perdón, ando viendo lo equivocado. Sí, nos dejó una partición para el boot de 1 GB, nos dejó una partición para el home de 19 y 20 gigas. Lo que se me hace como que extraño es que no dejó una partición para el swap. De repente no lo piensa tan necesario o fue por las configuraciones que yo lo dejé, muy probablemente. Eh, digamos que en este sencillo la instalación es bastante fácil, solo como les decía, idioma, teclado, fecha y hora, partición de los discos. Entonces básicamente es bastante sencillo. Obviamente yo estoy acá
en Fedora, pero la interfaz o el escritorio que utiliza es GNOME, aunque claro, hay otras opciones por defecto. Lo que es GNOME, pero es, digamos, parecido porque, bueno, sí es GNOME de hecho, pero no es como Ubuntu que tiene la barra lateral de este lado, simplemente tiene una barra acá abajo, pues donde nos muestra, nos deja ver todas las aplicaciones. Estas son las aplicaciones que trae por defecto. Eh, una de las aplicaciones que a mí más me llamó la atención y que me investigué un poco es esta de acá, que pues nos permite básicamente virtualizar sistemas operativos Linux. De hecho, nos permite descargarlos los sistemas desde acá. Cabe resaltar que solo pues vi videos, realmente no lo he probado. Es decir, esta es la primera vez que lo abro. Pues según estuve viendo y leyendo, que básicamente nos permite descargar las distribuciones desde acá para probarlas directamente desde acá. Aunque claro, podemos descargar básicamente... de hecho acá podemos probar Red Hat, Fedora, pues estoy en Fedora, ¿verdad? Eh, Podemos probar otros sistemas operativos. Esto es lo que hablaba. Acá tenemos Ubuntu, OpenSUSE, Debian, GNOME. Entonces, creo que esto está bastante interesante. Claro, podemos abrir una ISO. Está bastante interesante para probar, pensaría yo, pero no para utilizarlo realmente como un sistema ya por defecto. Entonces, esta parte está bastante interesante. Luego, pues yo creo que tiene otras aplicaciones, por ejemplo LibreOffice ya las trae por defecto, Google Chrome se la tuve que instalar yo por aparte, entonces ahí cambia. Vamos a ver cuánto utiliza en cuanto a RAM y disco. Bueno, ya tengo algunas aplicaciones ahí abiertas. Pues el CPU dice que está utilizando acá el 12% en rojo y acá pues el 10%. En memoria está utilizando 2.2 GB de 4 que le asigné. Bueno, acá tiene una partición sub, se me hace extraño. Bueno, está utilizando 2 GB de 4 que había asignado. Creo que está bien, no es excesivo comparado con otras distribuciones y comparado con Windows, por ejemplo, que sí ya utiliza un poquito más, pero cabe destacar que ya pues tengo abierto Chrome, entonces eso ya cambia un poquito. Bueno, vamos a pasar a la parte gráfica. Decía que pues acá estamos utilizando GNOME, aunque podemos instalar otras opciones como lo son KDE, XFCE, LXDE, Mate, Cinnamon. Y una de las cosas que a mí me llamó la atención es que con Fedora nosotros podemos utilizar i3, que es básicamente una interfaz gráfica basada, bueno, es un Tiling Window Manager. Básicamente es un administrador de ventana en mosaicos, es decir, que las pantallas se colocan en marcos y que no se superponen entre sí como lo que nosotros estamos acostumbrados. Perdón, básicamente lo que nosotros podemos hacer con esto es de que vamos a utilizar el teclado. Bueno, normalmente con este tipo de gestores es el teclado, como lo son por ejemplo i3, que es el que estamos viendo, y Qtile, que es otro. Utilizamos básicamente el teclado para movernos entre ventanas y minimizamos el uso del mouse. Claro, es para los que tengan ese gusto, no es que de por sí tenga que ser así, pero podemos por ejemplo distribuir las ventanas a nuestro antojo, como lo vemos acá. Entonces esta parte es bastante interesante. Siento que se puede aprovechar bastante el espacio en el monitor gracias a esto. Yo personalmente recomendaría esto. Realmente, bueno, yo uso Qtile, entonces es básicamente utilizar el teclado para moverse entre las ventanas. Y por esto pues sí me han dado, bueno, sí me está ganando la curiosidad de probar Fedora e instalarme esta interfaz gráfica. Bueno, entonces básicamente eso es con las interfaces gráficas. Cabe destacar que acá pues no tiene opciones de personalización, pero creo que eso es más por parte de GNOME. Aunque según estaba viendo que podemos utilizar, por ejemplo, lo que son, hay un software, bueno, en lo que termina acá de descargar el catálogo, hay un software que básicamente nos permite a nosotros cambiar temas, iconos, cursores, pero claro, todos esos nos los tenemos que bajar nosotros por aparte y luego con la aplicación pues ya solo es de indicar que utilice básicamente los temas que nosotros queremos ver. Ahora, en cuanto a la aplicación de instalaciones, en lo que vamos a dejar esto por un lado. En la aplicación de instalaciones, me voy a pasar acá. Yo ya instalé algunas aplicaciones, como lo es, por ejemplo, Neofitch, que le acabo de mostrar, si no estoy mal. Yo tengo esto de que siempre cuando pruebo un sistema operativo, pues me instalo Neofitch o Screenfitch, que es básicamente otra herramienta que nos brinda información del sistema. Perdón.
Entonces, básicamente yo las instalé. Voy a mostrar cómo las instalé y me parece pues súper fácil e intuitivo. Eh, pues acá vemos información también del sistema. Por ejemplo, la terminal es Genome Terminal. Vemos los temas, el CPU. Vemos la GPU, la RAM, que en este caso le asigné 4 a esta instalación. Incluso vemos que estamos en una VirtualBox, Fedora Linux, la versión 35, y pues ya llevo 2 horas 43 minutos probándolo. Bueno, un poco más porque ya la había probado antes y luego pues decidí ver otras cosas. Pasemos a la instalación de aplicaciones. A mí me gusta bastante instalar desde la terminal. Aunque claro, se puede instalar desde acá del software, del catálogo de software. Pero pues sigue ahí. Entonces, básicamente, por ejemplo, para instalar Screenfish, yo utilicé DFN. Básicamente, al instalarme de Fedora, entonces me apareció la opción de instalar. Me apareció la opción de usar repositorios de terceros. Entonces, por eso puedo ejecutar un DNF install y le digo que quiero instalar Screenfish. Entonces, básicamente, me lo instalé de esta manera. Pide contraseña, que es básicamente lo normal. Y pues me la instalé de esta forma. Me dice que no, que las dependencias están resueltas, que no tengo que hacer completamente nada porque ya está instalada. Entonces básicamente en mi caso, como ya la tengo instalada, entonces no pasa nada más. Luego estuve investigando que también puedo instalarme Google Chrome de esta manera, pero Google Chrome ya la tengo instalada. Pero Fedora realmente recomienda dentro de su documentación que para instalar aplicaciones utilicemos lo que es Joom. Entonces el resto de aplicaciones sí me las instalé con Joom. Vamos a regresar acá. Entonces, por ejemplo, me instalé Neofitch con Joom. Básicamente es un sudo Joom install Neofitch. Vamos a ver acá qué me dice en este caso. Como pues ya la tengo instalada, básicamente lo mismo, que no tengo que hacer nada, que ya está completamente instalada. De esta misma manera también me instalé Google. Por ejemplo, tuve que hacer un sudo Joom. Hice un install, pero vamos a hacer un search para ver qué nos aparece con Google. En este caso creo que nos van a aparecer muchas más aplicaciones, pues porque hay varias opciones para Google. Pero obviamente pues yo busco Google Chrome. Entonces vamos a ver con Google Chrome. Pues sí, acá están las versiones. Está la versión beta, la versión estable y la versión inestable. Simplemente pues tenemos que decir que queremos instalar la versión estable y con esto ya instalaremos. Pero en mi caso pues ya está instalada. Por ejemplo, podemos buscar Chromium. Sudo Joom search Chromium para ver las opciones del navegador Chromium. Pues acá está, con simplemente sudo Joom install Chromium, pues podría instalarme Chromium. Vamos a ver para ver qué nos muestra. Y pues acá nos dice que lo que se va a instalar es esto y que va a instalar ciertas dependencias como es Chromium Common y MinZip Compact. En este caso pues no lo voy a instalar. Básicamente eso es en cuanto a la instalación de softwares. Pues está súper fácil, creo yo. Realmente me está ganando la curiosidad por probarlo ya en mi máquina principal y ver cómo funciona. Creo que es súper intuitivo. Lo que no me agrada tanto son los temas, pero creo que se puede arreglar. Bueno, acá sigue. Básicamente dentro del catálogo de software lo que nosotros podemos hacer es descargar un sinfín de aplicaciones. Realmente yo quería mostrar esto para el video, pero podemos descargar varias aplicaciones que ya están ahí simplemente para que hagamos uso de las mismas. Solo es de descargarnos, pero es básicamente hacer la opción next y pues con eso ya tendríamos. Entonces básicamente eso es todo por acá. Perdón si me excedí un poco, entonces termino el video y gracias por verlo y pues feliz día.